Crouch, Bind. Scrumcast. Buenas a todos, soy Bruno del Águila, hoy cambiando los botines por el micrófono y estoy con Felipe Gerti. Feli, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Bruno? Muchas gracias por el llamado y la comunicación. Bueno, ya estuvimos hablando con Feli justo antes de que empiece la entrevista. Tenemos muchísimo de qué hablar. Em, Antes que nada, para quien no te conozca, a mí no me gusta poner palabras en la boca de nadie, así que me gustaría que te presentes vos como te guste, con tus palabras, y, y así la gente que no te conoce, bueno, ya tiene una idea de quién sos. Bueno, como decías, bueno, me llamo Felipe Erti, soy de Olavarría, provincia de Buenos Aires, jugador de rugby y comunicador social de la UBA. Eh, a los 18 me fui a vivir a Buenos Aires, jugué en Centro Naval un par de años y después tuve la suerte de tener esta oportunidad de poder venir a Bélgica. Hace ya 6 temporadas que estoy acá. Y bueno, como veníamos hablando en la previa, tuve también la posibilidad de jugar mi primer Cup internacional con Bélgica el domingo pasado. Así que hoy en día ese es Felipe Berti. Bien. Bueno, Feli, para empezar, lo que quiero que hagamos un poco es ir cronológicamente. Entonces, contanos un poco cómo apareció esa oferta para emigrar a Bélgica a jugar, cómo fue que se dio, si fue en contacto de un amigo, un entrenador, un agente. Contanos un poco cómo se dio ese traspaso. Yo en mi último tiempo ahí en Buenos Aires estaba buscando viajar un poco. Había terminado la Facu y quería conocer un poco Europa, el mundo, viajar. Pero no quería dejar de jugar. No sentía que estaba bueno en ese momento dejar de jugar. Así que empecé a buscar esa oportunidad de poder machear las dos cosas. Me parecía que conseguir un club afuera donde me puedan ayudar con casa, con algún salario o algo, con trabajo, lo que sea, y en los fines libres viajar era una posibilidad que estaba buena. Y bueno, empecé a hablar con clubes en España, en varios lados, y justo un señor que vive en Inglaterra, que se llama Juan Medina, que tiene una empresa que se llama Sudamérica Coaching. Él hace coachings por el mundo y él vino a Centro Naval. Él había venido acá a mi club actual en Bélgica a dar coaching y le habían dicho que estaban buscando algún jugador de esas características, bla, bla, bla. Y cuando él fue a mi club en Centro Naval, le preguntó a mi entrenador si había alguno de los chicos que quería hacer la experiencia. Mi entrenador ya sabía que yo estaba buscando todo esto, así que gracias a él nos pusimos en contacto con el club y bueno, llegó un poco la oferta de lo que ofrecían, de lo que había para dar acá y qué buscaban. Y nada, se macheó, me mandaron los pasajes a los 15 días, todavía no entendía nada, yo trabajaba en una oficina en Buenos Aires, de pronto tenía que decidir si renunciaba y me iba. Pasó todo muy rápido ese proceso, desde que dije sí me interesa hasta que vine acá. Creo que en un mes ya estaba acá. Así que, nada, fue un poco así. Gracias a Juan, que todavía sigo en contacto, obviamente siempre le sigo agradeciendo porque él lo hizo sin ningún interés personal, digamos. Eh, Viste que hoy en día hay muchos managers, mucha gente que te ayuda, pero obviamente trabajan para eso, o sea, que cobran y qué sé yo. En este caso fue 100% eh, nada, ayuda de parte de él incondicional, así que siempre muy agradecido a Sudamérica Coaching. Bien, Feli, y contanos un poco en qué época del año se dio esto que tienen las ofertas. Muchos de los jugadores que pasaron por el podcast cuentan que es como vos decís, llega la oferta y te tenés que ir en un par de semanas como mucho. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Qué se te cruzaba por la cabeza en el hecho de, como dijiste, en menos de un mes, che, tengo que renunciar al trabajo, tengo que no sé, darte de baja de todos los servicios, pues son cosas que parecen una boludez, pero que en ese momento tenés que hacer. Y pegar un Sí, viaje hasta la otra punta del mundo. sí, en mi caso fue muy duro porque yo había sido capitán el año anterior y al año siguiente yo les digo a los chicos del plantel superior,
che, yo no puedo ser capitán porque estoy buscando irme. Y ellos me dijeron, bueno, vos buscá lo que quieras, pero nosotros te queremos de capitán. Así que volví a ser capitán ese año. Entonces yo era capitán de primera y tenía un viaje ya planeado con mi abuela durante un mes en Europa. Hago ese viaje a mitad de año, o sea que ya a mitad de año abandono un par de partidos porque me venía de viaje. Cuando vuelvo del viaje me llega la oferta. Entonces yo vuelvo de un viaje de un mes, me llega la oferta, tengo que ir de nuevo al club a decirle, che, me voy, siendo capitán. Así que fue como muy duro todo. Obviamente también me había ido un mes de vacaciones, llego al trabajo y les digo, che, me voy, renuncio. Así que también muy duro en cuanto a eso en el trabajo. Eh, por supuesto que todo esto yo ya lo venía conversando, mis intenciones de irme ya venían dándose, entonces yo ya venía diciendo, che, si me llega una oferta probablemente me vaya, en mi trabajo también siempre fui claro, entonces la gente en ese sentido me apoyó más que decir, hey, joder, te acabas de ir de vacaciones, volviste y te vas de nuevo. Sí, Eh, y así que nada, fue duro en ese sentido. Obviamente lo que vos decís, dejar de pronto tu casa y todo. Yo vivía con un amigo en Buenos Aires, así que teníamos contrato hasta fin de año, eso lo seguí manteniendo. Pero bueno, después en un momento hubo que hacer una mudanza donde yo no estaba, así que mis hermanos me tuvieron que ayudar a hacer esa mudanza. Yo estaba acá ya, entonces no pude hacerla. Y obviamente que también uno deja la puerta un poco abierta porque yo al principio venía sin saber qué me iba a encontrar, era mi primera experiencia, si me iba a gustar, si no, si yo iba a encajar acá o no, por ahí me mandaban de vuelta. De hecho, yo cuando llegué, yo soy tercera línea y de tamaño no soy muy grandote. Entonces yo cuando llegué me miraban, son enormes acá, y me miraban medio como diciendo, uy, ¿qué trajimos? Eh, entonces yo cuando llegué y vi los tamaños, digo, uy, acá me mandan de vuelta mañana. Después uno en la cancha, viste, por ahí da otras cosas que el tamaño a veces no lo es todo, pero al principio fue un impacto el decir, uy, el pack son enormes y yo era el más chiquito. Y por ahí en Argentina, no te digo que era el más grande, pero uno de los más grandes del pack de mi club. sí, bueno, Entonces, vemos que le salió bien, ¿no? Porque 6 años después tenés tu cap con Bélgica y has sí, salido sí, varias veces campeón, así que sí, tenemos 2 años de campeón, fui capitán el año pasado, soy capitán este año. Les terminó saliendo bien, pero bueno, muchos me admiten. El kinesiólogo del club me admite todo el tiempo, me dice, cuando vos llegaste, yo miraba y decía, uy, qué trajeron, qué ficharon este año. Eh, che, y Nada, anécdota Feli, graciosa. bueno, nos contaste, imagino que estaba a mitad de temporada, ¿no? Por lo que dijiste que ya tuviste que faltar algunos partidos. Entonces, preguntarte, bueno, eso, que nos cuentes bien en qué mes estabas para que la gente un poco entienda ese traspaso en un mes del pleno torneo de Argentina. Y bueno, preguntarte por esos primeros meses que nos contabas que no sabías cómo iba a ser la cosa, cómo se fue dando, cómo te sentías vos al estar solo, si tenías, no sé, algún compañero hispanohablante que te ayudó al principio, o cómo fueron esos primeros días, esas primeras semanas ahí en Bélgica. Eh, Bueno, sí, lo que tiene el campeonato en Europa, el año de campeonato de Europa, es que se juega, bueno, vos lo sabés bien porque estás jugando acá también, es que se juega desde agosto, más o menos, agosto-septiembre, hasta mayo, o sea que está como corrido del año nuestro. Entonces, en general, Completamente. los pases se dan en esa época, junio, julio, agosto, ya los clubes empiezan a buscar para que en septiembre, octubre tenerte acá. Entonces fue más o menos en esa época, yo me vine en agosto. Eh, con lo cual sí, dejé el año en Argentina a la mitad. O sea, en julio, fines de julio, principios de agosto, yo ya no estaba jugando más con el club y en agosto ya estaba acá. Así que fue, como te digo, a mitad de año. Sí hay gente que a veces hay clubes que tienen la fecha de cierre para contratar gente en enero, entonces por ahí se da a veces que en diciembre, enero contratan como fecha límite, ahí hasta ahí. Pero en general los pases se dan en esa época de agosto. Lo que sí, cuando yo vine, tuve la suerte de que vine con Luca Macaño, otro argentino. Vinimos el mismo día, viajamos en el mismo avión, no nos conocíamos, él era de Bahía Blanca, y nos Mirá, conocimos en el viaje. Así que llegamos a una casa donde de pronto es una casa grande donde vivo ahora todavía,
pero de pronto éramos 6 extranjeros viviendo acá. 2 ingleses, 2 neozelandeses y 2 argentinos. Lo cual era un caos, porque ducha hay una sola, cocina cada uno en ese momento, como son culturas diferentes, tiempos diferentes, comidas diferentes, cocinaba cada uno por su cuenta. O sea que a la hora de más o menos cocinar, usar la cocina, eran 6 personas manipulando elementos por ahí, pero también era muy divertido. Para mí, hoy en día, miro hacia atrás y claro, yo lo veía todo con un entusiasmo, con una... eh, hoy en día ya es todo más natural, uno ya es su día a día, su cotidianidad, pero en ese momento todo era Disney para mí. Entonces todo me generaba eh, sorpresa, risa. Hoy en día ya no te sorprendes tanto, ¿viste? Pero en ese momento, hoy en día por ahí si hay 6 personas en la cocina, digo, uy, la puta madre. En ese momento era todo muy divertido. Y, Me y imagino. nada, ese primer año, esos primeros meses eran muchos extranjeros, porque después éramos 6 en la casa. El neozelandés, hay un neozelandés que está hace 12 años en el club, que hoy en día es entrenador también, Nick. Nick vivía en otro lado con su mujer, él tenía a su mujer. Y después había un australiano que también había venido con su pareja y vivía en otra casa, así que en total el equipo tenía como 8 extranjeros. Hoy en día somos 4 argentinos nomás los extranjeros, Nick sigue estando como entrenador, pero era nada, era muy divertido, un choque cultural muy grande, todo nuevo. eh, yo tenía 26 también, hoy en día tengo 31 años, entonces también estaba en otra época donde por ahí me divertía mucho también salir y otro mundo. Pero nada, fue muy divertido ese principio. Hoy lo miro para atrás y digo, qué lindos momentos aquellos de, qué linda experiencia era. Y Feli, tantos extranjeros, entiendo bueno, que el límite de extranjeros por equipo es más alto en Bélgica. Y bueno, también me gustaría preguntarte por el choque cultural que sufriste cuando llegaste y nada, por ahí estabas acompañado de eso, de los extranjeros, de otro argentino, pero cuando conociste a un belga por primera vez y tenés que integrar un equipo de, de todos belgas, ¿qué choque cultural sentiste? Bueno, eso me sorprendió un poco, porque en un principio yo creí que iba a ser un poco... Uno tiene la imagen desde Argentina de que por ahí el norte de Europa son muy fríos, más duros, más... Y en Bélgica me sorprendió que no lo son tanto. La verdad que los chicos del club nos abrieron las puertas de manera increíble, eh, siempre la mejor, siempre muy bien recibidos, muy abrazados. Y sí, ellos destacan mucho que el argentino en general se mete muy en el grupo, quiere estar, quiere conocer, se interesa, y por ahí no les pasaba con otras naciones que habían venido, que por ahí hacían más grupo entre ellos. En cambio, el argentino se abría mucho más a conectar con ellos. Eso lo destacan mucho y, y nada, eso estaba muy bueno. En cuanto al límite de extranjeros, yo no creo que haya una regla en Bélgica que nos dé un límite. Creo que eso ha pasado porque todavía no está desarrollado en el sentido de que todos los clubes traen mucho extranjero. El día que los clubes empiecen a traer todos extranjeros, por ahí digan, che, para, pongamos una regla para bloquearlo. Pero como eso hasta ahora no había pasado o no ha pasado, no, yo no creo que haya una regla. Entonces es medio libre. Ese año teníamos, como te digo, 8 extranjeros, pero hoy en día tenemos 4 y después hay otros clubes que por ahí tienen 2, 3, uno o ninguno. Eh, el día en que se desarrolle mucho más o haya más dinero o los clubes empiecen a traer más extranjeros, quizá tengan que sentarse y decir, bueno, pongamos alguna reglamentación para que no se nos vaya por las nubes el tema de los extranjeros. Pero hoy en día yo jamás escuché de alguna reglamentación o algún límite. Bien. Che, y Feli, con respecto al nivel de los jugadores que llegan y al nivel de la liga en general, lo hablamos un poco en la previa, pero lo vamos a tener que repetir. Contanos cómo lo viste comparado a el rugby argentino, sobre todo. Y bueno, también hablábamos en la previa de una copa que había con los clubes neerlandeses de Holanda. Y también te pido que lo compares con esa liga o con lo que has podido ver o con los que has podido jugar enfrente.
Y como te contaba en la previa, la liga en sí es bastante irregular. O sea, hoy en día somos 10 equipos en la primera, y tenemos 5 más o menos que compiten, que son partidos duros, que tenés que ir preparado para jugarlo. Y después tenés otros 5 que por ahí tenés que estar en un mal día para perder. Eh, Son partidos que a priori uno sabe que puede aflojar un poco, que lo va a ganar. Te puede tocar un mal día, te puede tocar unas malas condiciones climatológicas que te arruinen el plan de juego o lo que sea, pero en general son partidos que si está todo dado normal, lo vas a ganar en los papeles. Entonces hace que la liga sea irregular, que haya equipos que ya se sabe que van a jugar. Encima hay 6 que entran a playoff, los dos primeros van a semi-derecho, del 3 al 6 juegan cuartos. Entonces hay muchas plazas para entrar, uno sabe que eso se define al final de la temporada, muchos equipos por ahí durante el año saben que al final van a entrar entre los 6, entonces por ahí durante el año aflojan un poco, cuidan jugadores, ¿viste? Y después al final aceleran y se meten en semi o en final. Es un año largo, pero irregular, como te digo. El nivel, yo lo que veo acá es que el rugby acá se juega, en mi club en particular, tenés, el país está dividido en dos, para ser un poco claro. La parte flamenca, que es una parte más parecida, se habla flamenco, que es un dialecto del holandés, es una parte más estructurada, más parecida a la holandesa, más norte de Europa, que es donde estamos nosotros, y después casi todos los clubes de primera división son de la parte francófona, o sea, de los que hablan francés, de la parte de Wallonia o Bruselas, que es un rugby más parecido al francés, es un poco más libre, más de jugar, más de jugar por afuera. El nuestro es un poco más estructurado, más de scrum, line, maul. Eh, y creo que ahí es donde por ahí nosotros hacemos la diferencia en el campeonato. Si bien los otros por ahí juegan a veces mejor al rugby, los otros clubes, nosotros tenemos muy fuerte scrum, muy fuerte la defensa, muy fuerte el line y maul, y ahí es donde por ahí les hacemos la diferencia a los otros equipos. Es un rugby que por ahí para verlo es más aburrido. Para que te des una idea, la final pasada la empatamos en la última jugada y la ganamos en tiempo extra con 2 try de pick and go. O sea que si uno lo ve afuera, por ahí dice, uy, qué embole ver a este equipo, pero al fin y al cabo es eficiente. Y el nivel Sin duda. de nuestro equipo, yo te decía en la previa, nuestro pack tiene 7 pibes que han jugado partidos internacionales con Bélgica y uno tiene partidos con Holanda, es un pilar que es de Holanda. Así que tiene buen nivel. Es difícil de comparar porque a veces uno dice, sí, con ese pack le puedo competir un equipo de primera A de Buenos Aires, pero por ahí en la línea un equipo de Buenos Aires nos mata. Entonces es difícil de comparar, habría que ponerlos en la cancha y ver cómo se da. Pero yo siempre lo pondría como un Sí, primera B de es Buenos Aires, difícil. vos que jugaste allá, yo creo que a un equipo primera B de Buenos Aires le podríamos jugar un partido interesante. Después habrá que ver quién gana o cómo se da, qué equipo de Buenos Aires, ¿viste? Y todo eso, pero yo lo situaría un poco ahí en primera B de Buenos Aires en cuanto al nivel. Y para cerrar la pregunta, lo que me decías de la liga esta, del torneo este que se juega con Holanda, el año que yo llegué se jugaba un torneo llamado Bene Cup, que estaba muy interesante, que era Bélgica Netherlands Cup, por eso Bene Cup. Jugaban los 4 primeros de Holanda con los 4 primeros de Bélgica del año anterior y se hacían 2 grupos, 2 clubes y 2 clubes de cada uno en cada grupo y los ganadores de cada grupo iban a una final. El último año que se jugó llegaron 2 equipos de Bélgica, que no estábamos nosotros no llegamos. Pero llegó la UP y Soignies, 2 equipos de Bélgica, y la ganó Soignies. Y era una copa que tenía muy buen nivel porque, bueno, los 4 mejores de acá tenían un nivel interesante. Y bueno, los 4 de Holanda también. Holanda creció mucho en los últimos 5 años que yo estoy acá. El crecimiento de Holanda fue tremendo. Mucho extranjero en la liga. Bueno, vos estuviste en Holanda, así que un poco sabés Sí, de ese crecimiento y de ese, en base para mí, en base un poco a estos extranjeros que te digo y en base a dinero también, ¿no? A poner guita en sin duda. rugby, a darle bola, a streamear partidos, a nada, a los clubes. Si vos vas a los clubes, yo estuve en Den Haag hace poco, que es un club de La Haya. Tiene una infraestructura hermosa, el club está buenísimo. Tú hoy, otro cerca de Ámsterdam también, son clubes con gente de dinero, entonces la estructura está buena, traen extranjeros,
nada, se está desarrollando mucho, le están metiendo mucha bola, así que Holanda, Bélgica hoy en día están muy parejitos. Bien, y por lo que estabas contando antes también de los jugadores belgas de nivel de selección y de buen nivel, ¿no? Me gustaría preguntarte por cómo lo toman ellos el rugby. Nosotros, bueno, sabemos que somos muy apasionados en todo lo que hacemos, pero en el rugby muchísimo más. ¿Cómo notaste a los belgas de toda la vida que juegan al rugby, por ahí compararlo con un argentino que juega toda la vida al rugby? Son muchos de estar en el club, no están tanto y están más afuera. Contarnos un poco sobre ellos como personas, digamos, en cuestión del club. Y la diferencia es abismal. La diferencia es abismal. Eh, el chico que juega acá al rugby es un hobby en segundo plano. O sea, yo creo que el jugador argentino que está dedicado y que juega en su club y quiere llegar a primera o juega en primera, tiene el rugby como prioridad. O sea, lo tiene ahí arriba uno. Después viene el trabajo, la familia, qué sé yo. Pero si uno tiene una cena importante con la familia, no falta entrenar. La pospone o la cancela, pero no falta entrenar. Acá al revés, acá una cena con tus suegros es justificativo necesario y suficiente para faltar a entrenar. Entonces se da esa diferencia. El belga que acá quiere hacer carrera y que realmente se quiere dedicar o que le interesa o que pone a prioridad rugby, se va a Francia cuando tiene 18, 19 años o menos, se va a Espoir, lo que se llaman Espoir, que son las formativas de los clubes de Francia, a buscar una Espoir de Pro de 2, una Espoir de Top 14, y se desarrolla ahí. O sea que hoy en día, para que te des una idea, de los 35 más o menos que estamos en lista del seleccionado belga para jugar esta Copa Europea, 28 juegan en Francia. O sea, de la liga local hay 7 jugadores nomás. O sea que el rugby que Eh, realmente acá en Bélgica le interesa y quiere desarrollarse y quiere y le gusta el rugby y es esa persona de rugby como en Argentina, se va a Francia a hacer su carrera, a buscar su futuro ahí y después de última de hacer su experiencia ahí que no funcionó o que no le gustó o lo que sea, vuelve. Pero el que le interesa se va a Francia a desarrollarse. Grandísimo dato, la verdad, no, creo que es la primera vez que escucho que sea tan disparejo por ahí el que en una selección nacional no tenga jugadores desarrollándose en su liga a ese nivel. Em, lo que me gustaría preguntarte en base a esto, Feli, es sobre por ahí las oportunidades que has tenido vos a lo largo de tu carrera acá en Europa. ¿Has pensado alguna vez en moverte a otro país? ¿Te ha llegado alguna oferta y capaz, bueno, la balanza no se te caía para esa oferta? Ahora futuro, ¿estás pensando en pasarte a otra liga? Eh, bueno, para cerrar la pregunta anterior, que decías que qué curioso que no haya tantos de la liga local y qué sé yo. El entrenador que vino el año pasado o el anterior es francés y un poco que empezó a empujar a muchos jugadores de la liga de acá a que se vayan a Francia para tenerlos en un mejor nivel para seleccionarlos. Entonces también hubo el caso de 4 o 5 pibes más que juegan en la liga local, que hoy en día están en Francia por una cuestión de que este entrenador los fue colocando en distintos clubes, tiene contactos y qué sé yo. Entonces, Claro. bueno, sí, también se amplió la base de jugadores de Francia porque se fueron esos chicos. Eh, y en cuanto a la otra pregunta, la nueva, ¿cuál era? Perdón, me olvidé. Sobre las ofertas que has tenido capaz a lo Ah, largo de sí, tu... sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Bueno, en realidad lo que a mí me pasó es que yo llegué en 2019, jugué menos de media temporada y me agarró la pandemia en el medio. Entonces, ahí empezó la pandemia, tuve dos temporadas que no se jugaron por pandemia, que se jugaron, o sea, esa temporada se jugó hasta la mitad, un poco más, pandemia. Cuando vuelve a reiniciar Sí. el campeonato, jugamos 3 partidos, segunda ola, pandemia de nuevo, cancelado el torneo. Entonces esos 2 primeros años, casi los dos campeonatos no se terminaron. Entonces yo recién empecé el tercer año que estaba acá a jugar un campeonato completo.
Cuando termina ese tercer campeonato, yo ya estaba hace 3 años, empiezo el cuarto año, el club arma un proyecto piola con este entrenador, que fue el año que salimos campeones, trae 3 argentinos, éramos 4 acá en la casa. Entonces, bueno, dije, bueno, este año me quedo porque al fin se va a armar un año bueno, salimos campeones. Al siguiente año, ya era mi quinto acá, eh, dije, bueno, por ahí está la oportunidad para saltar a ir a algún otro lado, empezar a escuchar, qué sé yo. Y me ofrecen desde Bélgica jugar para los Brussels Devils. Con lo cual dije, bueno, vamos, es un poquito más de lo que estoy haciendo ahora, vamos a hacer la experiencia. Implicaba viajar, implicaba, nada, medirse contra otros equipos de otros países. Entonces me quedé. Jugué la quinta temporada y ahí me volví seleccionable para Bélgica. Entonces, cuando ya estaba hace 5 años y dije, bueno, por ahí ahora me voy, me dicen, che, el entrenador de la selección me dice, mirá, me interesaría que tenerte, que estés, qué sé yo, así que decidí quedarme por eso. Entonces siempre había algo que me trababa a escuchar un poco ofertas y esas cosas. Sí, a veces te mandan de algún club o te manda alguna persona y te dice, che, si estás buscando club avísame, mirá, acá en este club están buscando. Siempre escuchás, más cuando tenés amigos de todos lados jugando en distintos clubes, siempre, viste, alguno te dice, che, mirá que acá están buscando un tercera, si querés te meto, te paso el contacto. Así que he hablado con gente y con clubes, pero también es una realidad que yo acá en Dendermonde, en el club donde estoy muy bien, muy bien. Ya hace 5 años que estoy, como te digo, soy capitán. Nada, la casa está buenísima, el club me queda 5 minutos, el club me consiguió laburo. Tengo muy buenas facilidades, entonces se hace difícil también que una oferta de afuera me tiente. Y también yo ya tengo 31, es ir a otro lado, a probarte, a ganarte tu lugar, a volver a hacerte, a volver a que confíen en vos y tener que demostrar. Y nada, viste, todo ese proceso de cuando uno inicia en un club nuevo es volver a hacerlo. Y yo ya lo hice cuando me fui a Buenos Aires en su momento, en Centro Naval, cuando vine acá lo hice de nuevo y ahora con 31 no sé si tengo ganas de volver a hacerlo. Eh, Así que tampoco sé Eh, si estoy abierto a esa opción. Completamente entendible, Feli. La verdad que me parece muy, pero muy interesante esta experiencia que tuviste vos, porque al final lo que decís, siempre se te iba sumando una cosa nueva y bueno, la verdad que parece muy entendible todo lo que, todas las decisiones que tomaste. En raíz de todo lo que dijiste, me salen un montón de preguntas, pero voy por partes. Cuando llegaste y pasó lo de la pandemia, eh, imagino que, bueno, vos tenías un contrato con el club. ¿Qué pasó con ese contrato? Porque al haber esta brecha por ahí que hay entre los clubes que son profesionales, semiprofesionales, algunos jugadores que sí, otros que no, ¿cómo se manejó tu caso en Bélgica? Bueno, fue un momento complicado porque lógicamente, por un lado, uno como jugador tenía un contrato donde le decían que todos los meses iba a recibir cierto dinero, que esto y lo otro, y de pronto, claro, uno no estaba trabajando, digamos, porque no ibas a entrenar, Claro. no jugabas, o sea que se volvió un momento de un gris donde, bueno, había que tomar decisiones. El club, como te digo, nos provee laburos, o sea, trabajos que son empresas sponsor, donde cual uno tiene que trabajar como cualquier hijo de vecino, pero que tiene la facilidad de que entró por medio de un contacto, entonces fue todo el proceso de selección mucho más fácil. Por ahí cuando jugamos, uno se puede pedir algún día libre o no, depende qué sé yo, si jugamos un domingo medio tarde, al lunes por ahí uno puede no ir a trabajar o pedirse el día libre, tiene otras facilidades. Pero entonces nada, durante la pandemia obviamente uno siguió trabajando, yo seguí en mi laburo, entonces tuvimos una reunión con el club donde nos dijeron, miren, nosotros le seguimos dando la casa, o sea, se pueden quedar en la casa sin ningún gasto, siguen viviendo ahí, cada uno tiene trabajo, o sea que tiene un sueldo de su trabajo. El trabajo se había disminuido, o sea, uno no trabajaba todos los días, pero el Estado seguía cubriendo esa parte que uno no trabajaba, o sea que tu sueldo casi no se modificaba. Lo único que no obteníamos era lo del club,
que nada, sentándonos en esa mesa, yo completamente entendí la situación del club y entendí que ellos me dijeron, estos meses no los vamos a pagar, pero les vamos a seguir dejando que vivan en esa casa y ustedes tienen su trabajo, así que vivir pueden vivir tranquilamente. Uno entendía que era una situación extraordinaria para todos, no solo para nosotros, sino para el club Para también. todos. Entonces uno tuvo que nada, adaptarse y entender que si bien uno tenía que dejar de recibir eso del club, por otro lado el club también te estaba dando la casa y te había conseguido el trabajo, entonces era un poco dar y recibir desde ese lado. Fueron meses duros porque, bueno, como te digo, no hubo entrenamiento, bueno, fueron duros para todos, el que lo vivió en cualquier parte del mundo fue duro. Y nosotros acá tuvimos la suerte, o yo considero que fue una suerte, dentro de toda la desgracia de la pandemia, de que Bélgica en sí no tuvo un lockdown cerrado completamente. Nosotros acá en un principio podíamos salir a correr, podías salir a caminar, podías salir a andar en bici, podías ir a trabajar, no podías por ahí juntarte a jugar a la pelota, no podías hacer una reunión, no podías, pero dentro de lo malo podías seguir entrenándote corriendo. En un momento cuando se empezó a volver largo, se habló con el club y el club nos permitió sacar pesos del gimnasio y llevarlos a casa. Así que armamos un gimnasio acá en el altillo que tenemos y nos seguíamos entrenando, seguíamos trabajando, salíamos a correr. O sea que dentro de todo lo malo que fue la pandemia, eh, yo no te voy a mentir, no la pasé tan mal como mucha gente en otros lados que la pasó como muy mal. Mucha gente estuvo encerrada en un departamento durante meses. En mi caso no fue tan así. Entonces, como te digo, si bien el club no nos pagó y tuvo que cortarnos en algunos sentidos, por otro lado, no fue un periodo donde yo tenga que quejarme de algo. Bien, bueno, como vos dijiste, fue nuevo para todos. Se ve que el club lo resolvió bastante bien. Sí es verdad que hay bastantes casos de esta semiprofesionalidad capaz que encontramos en Europa en algunos países que, bueno, que sabemos que muchos la han pasado mal. Félix, ya que estamos hablando un poco por ahí de lo contractual y de cómo se resuelve económicamente con el club, me gustaría preguntarte, bueno, sos la primera persona que pasa por el podcast que juega en la Liga Belga, entonces preguntarte cómo son los salarios en Bélgica, cómo vive un jugador profesional o semiprofesional en Bélgica. Eh, Mirá, la parte contractual yo no sé hasta qué punto es tan legal, digámosle, ¿no? No me quiero meter ahí porque no sé hasta qué punto, viste, puede ser un quilombo, ¿no? Pero, pero lo que sí, en cuanto a un salario, yo hablando con amigos que viven por ahí en España y juegan en España, está más o menos emparejado con un club de la mitad para abajo de tabla de Primera de España o de los tope de los que quieren ascender de la B. Más o menos eso. O sea que no es un salario muy tentador, no es un salario que te alcance para vivir y ahorrar. O sea que la diferencia está en los trabajos que te consigue el club. O sea, la idea para el que quiera venir a Bélgica a jugar y sobre todo a jugar acá en el club, porque no conozco cómo son los casos. Conozco un poco de oído, pero no sé bien cómo son los casos en otros clubes. O sea, no quiero hablar por otros clubes. Pero en este club la diferencia uno lo hace con los trabajos. O sea, el salario de un trabajo acá ronda más o menos entre los 1.500 y 2.000 euros. 2.000 euros, ponele si trabajas todos los días 8 horas. Y después, bueno, lo que te da el club es otro extra. Pero lo bueno es que no pagas la casa, o sea, te brindan la casa y bueno, con el trabajo haces la diferencia. O sea, que en realidad ahí está la diferencia, trabajando. Por eso es una semiprofesionalidad. O sea, la realidad es que mi vida acá no cambió mucho de lo que era en Argentina. Ir a trabajar 8 horas, volver, ir a entrenar, ir al gimnasio, entrenamos 2 o 3 veces por semana, o sea que tampoco es que entrenamos todos los días. Es un semiprofesional en mi caso, y los pibes del club no son profesionales ni semiprofesionales tampoco, no reciben nada. Son como cualquier club en Buenos Aires. Entonces, nada, no cambió demasiado mi vida a lo que era en Argentina. Sí, este año, en realidad el año pasado, logré negociar trabajar menos con mi laburo porque empecé a entrenar en una academia acá en el club, entonces trabajo menos en el trabajo, pero fue un arreglo que yo hice aparte con mi jefe
y bueno, tenía que ver también con que tenía que viajar mucho con los Brussels Devils, con la selección y qué sé yo, entonces arreglamos eso. Pero después la diferencia, o los chicos que viven conmigo ahora trabajan 8 horas todos los días y después cuando llegan a casa están los entrenamientos a la noche o gimnasio. Bien, veo que todo lo que nos contás es igual que la liga holandesa. Al final, el club en estos países se hace muchísima diferencia, como vos dijiste, en lo alto que son los salarios y al brindarte una casa, por ejemplo, bueno, en Holanda sé que las viviendas son un poco más caras, en Bélgica, por lo que me han contado, es un poco más barato, pero claro, si te la da el club es un factor que tenés fuera. Claro, Em, sí, sí. A ver, lo que tiene por ahí con muchos clubes de España, que yo tengo amigos que por ahí ganan lo mismo que yo o un poquito más, pero no les imposibilita trabajar de que entrenen a la mañana, de que por ahí un día entrenan a la tarde temprano. Entonces de pronto trabajar y jugar se vuelve complicado. Entonces muchos, bueno, viven con el sueldo del club, que te digo, en España por ahí alcanza, pero no te da para hacer diferencia, para ahorrar, para poder viajar, para poder realmente disfrutar la experiencia. Yo, como te contaba al inicio de la nota, mi idea era viajar y jugar. Y entonces para viajar necesitas plata, lamentablemente. Parece barato a veces cuando uno está en Europa, que es todo cerca, qué sé yo, pero tampoco lo es tanto. Eh, ¿Viste? sí, sin duda. Y Feli, en cuanto a esto que nos decís, se dice bueno, que estos países del norte por ahí son un poco más caros. Quiero que nos cuentes vos la realidad desde tu perspectiva, por ahí para eso, para lo que estaba diciendo antes. Alguien que le llega una oferta de Bélgica, imaginémonos que alguien le llega una oferta de Bélgica, está escuchando la entrevista y, y bueno, le ofrecen un poco los números que dijiste. ¿Cómo se vive? Entiendo que evidentemente, como dijiste, el salario del laburo hace la diferencia, pero ¿es tan caro como se dice por ahí? Eh, la realidad es que es caro, sí, si lo comparás con una España, tiene una diferencia, pero no sé si es una diferencia que te cambia demasiado la vida. Eh, o sea, yo en supermercado, comprando, comiendo muy bien, comprando sin mirar precio, comprando todo lo que quiero, gasto al mes más o menos 400 euros. Yo no gasto alquiler, como te decía, y después depende de la vida que uno quiera hacer en su vida a vida, si salís los fines de semana, si te vas de viaje, si no sé, si te cortás el pelo toda la semana, pero después si tomás birra todos los fines, depende de los gastos de cada uno, pero yo no creo que gastes más de 800 euros al mes en tu día a día. O sea que el ahorro puede ser alto viniendo acá. Sí, después no, yo no le voy a mentir al jugador que está pensando en venir a Bélgica, no le voy a mentir porque después me lo voy a cruzar y me va a decir, hijo de puta, te escuché en una nota y nada que ver. Es duro, vos lo viviste en Holanda, seguro, es muy duro el invierno, es largo, es gris, es frío, llueve mucho, toda esa parte, si bien los chicos acá son divinos, la parte, yo estoy en un pueblo muy chico y la parte social es compleja también. Tengo la suerte que vivo con argentinos, pero no deja de ser compleja la parte social. Eh, pero bueno, como te digo, está toda esa parte de pro, de que uno puede hacer diferencia, de que si trabaja puede inclusive hasta hacer carrera o quedarse o formar una familia, lo que sea, pero después tenés toda la parte negativa por ahí de esto que te digo. Socialmente es duro, llega el invierno y se vuelve gris, oscuro. Por suerte ahora ya estamos como en la parte que empieza a mejorar todo, pero hasta Sí, acá son días cortos, oscuros, grises, lluviosos, viste, toda esa parte. sí, sin duda. O sea, en Holanda tenés el mismo caso, que el invierno es interminable. Sí, sí, Che, sí. Feli, Acá yo una vez escuchaba, me comentaban, me decían, acá hay dos estaciones nomás, el invierno y el invierno que viene. Eh, o sea, sin duda, termina el sin invierno, duda. tenés unos 2, 3 meses de verano que los disfrutás mucho, porque los días son muy largos, o sea, oscurece a las 11 de la noche, eh, pero después ya empieza de nuevo y decís, ya nos metimos de nuevo en este invierno. Sin duda.
Che, Feli, y para terminar simplemente de hablar esto contractual, porque bueno, sí es verdad que bueno, que es una realidad que el que viene de afuera o llega a la liga es algo que tiene que enfrentar. Simplemente preguntarte si cuando te tocó participar de la franquicia belga o de la selección, ¿recibías algún bono, alguna prima, tenías los gastos pagos? No tenés que entrar en detalle, pero bueno, sí me parece algo interesante a destacar. Sí, nunca lo charlé, nunca firmé un contrato, nunca pregunté tampoco, porque bueno, siempre mi objetivo era más que nada hacer la experiencia, más que lo que podía, que lo que podía ganar económico, o lo que me podían dar económicamente. Pero el primer año me pagaron por los partidos jugados, el segundo no, este año que pasó no, porque tengo entendido que todo el dinero del presupuesto de Rugby Bélgica estaba apostado al REC, a la Rugby European Championship que estamos jugando ahora, porque bueno, era clasificatorio al mundial. Entonces a los Brussels Devils se lo usó como una etapa para foguear los jugadores de acá, para prepararlos para la REC, pero no se les pagó. No hubo dinero. Sí hubo ropa, nos dieron ropa este año, que el año pasado no. O sea, el año pasado nos pagaron, no nos dieron ropa, este año nos dieron ropa, no nos pagaron. Eh, no nos pagaron los viáticos tampoco, pero como te digo, yo todo lo hacía con mucha felicidad y con mucho entusiasmo por hacer la experiencia nomás. Fuimos a jugar este año, nos tocó ir a jugar a Rumania, así que fuimos a jugar a Rumania en el estadio de rugby de Rumania. Eh, la experiencia estuvo fantástica, hotel, viaje de 3 días a Rumania, fuimos a jugar a Holanda. Entonces, nada, todas esas experiencias del año pasado fuimos a jugar a Praga contra el equipo de República Checa. Este año con la selección me tocó Portugal y todo eso es todo pago. Entonces, a veces uno por ahí donde lo que hablamos de la pandemia con el club, bueno, acá lo mismo. Uno da su tiempo, pone un poco acá, pero después recibe ropa, recibe el hotel 4 estrellas con comida incluida. Entonces, qué sé yo, hay que dar y recibir, ¿viste? Y entonces, bueno, este año no nos pagaron con los Devils, pero sí, yo estuve citado para la semana contra Suiza, jugamos en noviembre, hubo un amistoso internacional con Suiza, que quedé en el equipo y me lesioné el día anterior y no pude jugar. O sea, hubiese hecho mi debut con Bélgica ese partido en noviembre, pero no lo pude jugar porque me lesioné el día anterior. Pero esa semana me la pagaron. Y ahora para Bien. la European Championship que ya hace 3 semanas que estamos jugando y concentrando, en teoría se habla de que también nos van a pagar, pero no es algo que, como te decía, no es algo que me interese, o que pregunte, Sí, o que sepa, no sé cómo funciona, si llega, llega, buenísimo, si llega me compraré botina y si no llega, nada, la experiencia estuvo. sin duda, al final eh, el verdadero amante del rugby también pone en la balanza sin duda la experiencia, el disfrutarlo y el estar diciendo, bueno, no sé, como vos dijiste, estoy en Rumanía, estoy en República Checa, jugando al rugby. Em, Feli, con respecto a, hablamos muchísimo de la vida rugbyística, pero me gustaría entrar por ahí un poco más en el ámbito personal. Hace 6 años que vivís en Bélgica. ¿Cómo te cambió la vida? Evidentemente muchísimo, pero ¿cómo te cambió la vida en cuanto a lo familiar, en cuanto a lo personal, las amistades, el haberte convertido en sí, en jugador semiprofesional y estar y haber emigrado de Argentina, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. Por ahí uno a veces no se sienta a analizarlo, ¿no? Pero después mira hacia atrás y dice, uy, todo lo que me perdí, todo lo que cambié, todo lo que dejé de hacer y lo que ahora hago y lo que cambió todo muchísimo. Pero también es verdad que me considero un afortunado en el sentido de, yo todos los años acá en diciembre, enero le llaman winter break, o sea, un parate de invierno. Paramos más o menos de mitad de diciembre hasta mitad de enero. O sea que tenemos un mes ahí donde están las fiestas y Navidad incluida. Y yo hace ya el primer año no lo hice, pero a partir del segundo lo hice todos los años, me voy a Argentina un mes a pasar las fiestas allá con mi familia, con mis amigos. Me considero un afortunado porque tanto mis amigos de la barría como mis amigos del Radio de Buenos Aires, como mi familia, nunca me hicieron sentir que yo no estuve durante tanto tiempo. O sea, siempre que voy, me entro como uno más en la dinámica del grupo y nunca me siento
afuera. Eh, y bueno, obviamente uno hoy en día tiene la facilidad, como estamos haciendo ahora, que vos estás en España, yo acá, la facilidad de poder hablar todos los días, de poder hacer videollamadas, de poder mantenerse en contacto. Ellos tienen muy claro, todos mis amigos, mi familia, tienen muy claro que mi objetivo era llegar lo más alto posible. Así que con este debut en la selección, todos felices, bancándome a morir siempre. Eh, Así que en ese sentido, como en lo personal, nunca me sentí como desconectado de mi familia y mis amigos. Muchos han venido de viaje para acá y nos hemos encontrado en algún lado. Si no fue acá en Bélgica y los recibí, fue, nos macheamos en algún lado de Europa, familia y amigos. Así que fueron 5 años, 5 o 6 años ya que, si bien obviamente llega el invierno y te sentís alejado y qué sé yo, también es verdad que cuando llega el invierno acá, yo me voy un mes para allá y me siento más cerca. Y cuando viene el verano acá, siempre alguien viaja a Europa en verano y me lo encuentro en algún lado. Entonces, nada, eso facilita mucho las cosas. Verte con alguien 1 o 2 veces al año es durísimo, pero es mejor que no verlo. Así que, bueno, también hay que mirar esa Sin parte duda, positiva. sin duda. Y Feli, nombraste antes a Olavarría, a tu club, a Estudiantes. Me gustaría que, bueno, que nos cuentes un poco qué sentimientos tenés hacia el club, qué es lo que se te viene a la mente cuando pensás en eso, en tus amigos, en el club en general, ¿qué es lo que sentís? Mirá, el Club Estudiantes es un club que es gigante. O sea, es uno de los clubes más grandes, o el más grande de la provincia de Buenos Aires. Tiene todas las disciplinas que se te puedan ocurrir. Si después lo googleás y pones estudiante de la barría, vas a ver que en el mapa ocupa, no sé, un tercio de la ciudad. Es una cosa enorme. Sí, tuve Tiene una 18 hoyos gira de golf. ahí. Tiene cancha de básquet techada, un estadio de básquet donde ha jugado la selección, de estudiante ha salido campeón de Liga Nacional. Tiene 3 canchas de rugby, cancha de hockey, un polideportivo para handball y vóley, y tiene 11 canchas de tenis. No sé, es una cosa enorme. Yo cuando era chico, cuando nací y tenía, no sé, 10 años, vivía a 3 cuadras del club. O sea que toda mi infancia el club para mí era el patio de casa, ¿entendés? Yo me iba caminando, agarraba la bici, me iba al club y estaba en el club desde que empezaba el día hasta que terminó. Los fines de semana iba a las 10 de la mañana y me volvía a las 9 de la noche a casa. Entonces, el club, viste que uno dice el club es mi segunda casa. Bueno, para mí era mi primera casa. Yo vivía en el club. Todos mis amigos de la barría son todos, los conocí en el club. Todas mis primeras experiencias en la vida fueron en el club. Y ahí jugué como 7 disciplinas. Yo hice vóley, hice tenis, hice básquet, hice fútbol, rugby, golf, hice de todo en el club. Así que al club lo amo, lo sigo a donde sea. Cuando juegan al básquet, miro el básquet, seguía el básquet. Cuando estaba en Buenos Aires y jugaba estudiante contra Ferro al básquet, iba a Ferro a ver básquet. Nosotros tenemos un chico que hace remo kayak K1 olímpico, Agustín Bernice, llegó a la final de los Olímpicos, salió cuarto el Olímpico pasado. Lo sigo para todos lados, ¿viste? Siempre hablo con Agus, che, ¿cómo estás? ¿Cómo venís? Otro que juega ahora, Santi Di Lazio, juega al básquet en Italia, hablamos con Santi, cómo viene. O sea que como muy familiar eso del club, ¿viste? Muy metido, no solo con el rugby, sino con interdisciplinario. Siempre fui muy deportista, siempre fui de amante del club, y entonces nada, como que conectado, si sos estudiante, conectamos, ¿entendés? Qué bueno todo esto. Al final nosotros tenemos un sentido de pertenencia grandísimo con nuestro club. Y en base a esto, bueno, me gustaría preguntarte que cómo lo sienten los belgas. Cómo antes nos hablabas de la cultura, pero evidentemente nosotros somos muy particulares con ese sentido de pertenencia. Pero ellos tienen ese amor que tenemos nosotros incondicional con su club. Sí, sí, con este club en particular. Es una ciudad chica, es una ciudad que tiene más o menos entre 35 y 40 mil habitantes. Entonces, el club es como un gran centro de la ciudad. O sea, pasa mucho por el club.
todos en la ciudad conocen al Dendermonde Rugby Club. Como te contaba también en la previa, acá todos los años, o no sé si en la previa o en la entrevista, pero todos los años se hace este torneo de TEN. Como te decía, todos los años hacen este torneo de TEN, que se llama Flanders Open, que también para la ciudad es como un gran evento Bueno. de la ciudad, viene todo el mundo, entonces todos conocen a Dendermonde Rugby Club. Y bueno, los chicos del club en ese sentido se les infla un poco el pecho de que es un poco el... Nada, imagínate que en Bélgica salimos ya en los últimos 10 años, 5 años campeón salió el club. Entonces pone un poco a la ciudad de Dendermonde en el mapa, el club. Y eso infla un poco el pecho para los pibes de la ciudad. Ser de Dendermonde, ser del club, es ponerlo un poco en el mapa. Em, bueno, Feli, tuvimos ahí un pequeñito corte. En estos 6 años en los que jugaste en Bélgica, ¿considerás que hay algo que te haya faltado en tu carrera? Vos, en base a toda la experiencia que nos contaste, te fue bastante bien y hoy en día estás, digamos, en tu mejor momento, jugando con la selección. Pero podés sentir bueno, en la pandemia, como hablaste, se manejó muy bien, el club, todo lo que nos contás, es bastante bueno y amigable. ¿Querés que te ha faltado algo que decís, che, bueno, en este punto, no sé, desde la calidad del kinesiólogo o el preparador físico a lo que sea? Eh, sí, siempre uno se queda con el que hubiese sido, sí, que hubiese pasado, sí, por ahí me hubiese gustado. Pero bueno, también estoy pensando, ¿no? Haber hecho otro camino no te hubiese llevado al camino que te llevó hoy. Me hubiese gustado por ahí hacer alguna otra experiencia un poco más profesional, si se quiere, probar suerte en alguna cuarta, no segunda, pero una cuarta, quinta de Francia, por ahí, un Federal uno un Nacional 2, eh, probar qué hubiese pasado. Pero bueno, también eso hubiese hecho que no pueda jugar para Bélgica. Entonces, en ese sentido, un camino te impide el otro. A veces hay que elegir, esas elecciones te van, siempre una puerta se cierra, se abre otra y vas en la vida pensar en qué hubiese pasado, sí, mirar para atrás y bueno, sí, las opciones son múltiples. Eh, Así que es difícil decir si me hubiese gustado alguna otra cosa y me faltó algo. Creo que todo lo que se dio fue excelente, lo recibí con perfecto, o sea, como vino me encantó y se dio así. Si se hubiese dado de otra forma, habría que haberlo aceptado de esa forma y creo que es un poco así la historia de la vida en general, ¿no? Las cosas se van dando y si no se dan, bueno, por lo menos uno trabajó y dio todo para eso. Podría no haber debutado, podría no haberme llamado, montón de cosas. Sí, por ahí me hubiese gustado de más pendejo, de más joven, haber hecho por ahí la experiencia antes, para hoy tener más tiempo de carrera disfrutando este momento. Y también por ahí haber dadole tanta prioridad a algo que por ahí hoy me doy cuenta más porque soy más grande también de lo que implica un poco el cuidado personal que hoy en día está se habla tanto y por ahí en aquel momento yo tenía 22, recién estaba empezando el tema de comer bien, de descansar bien, de entrenarse bien. Obvio que lo hacía, pero lo hacía por ahí con otra cabeza, con la cabeza de estudiante, entonces uno llegaba y se hacía lo primero que encontraba, ¿viste? Y comía milanesa con fideo todos los días. Y hoy en día todo eso por ahí siendo más grande y estando jugando a un nivel en que ya te tenés que cuidar un poco más, le metés más bola a eso. Y uno dice, bueno, por ahí si hubiese empezado antes o si me hubiese entrenado así cuando tenía 25, ahora, lo hago ahora con 30 y se plantea eso. Pero también por Sin otro lado lo que te duda. decía antes, si llegué hasta acá viviendo ese proceso, también esa evolución, por ahí si lo hubiese hecho antes, no sé, algo hubiese cambiado y no hubiese llegado, no lo sabés, así que plantearse ese pasado es complicado. Sí, no tenemos la bola de cristal al final Claro, tal cual. que para elegir. En base a lo que nos decís del cuidado personal, uno de los temas que me gusta hablar bastante en el podcast es sobre la salud mental, que es un tema que a veces es un poco tabú en el rugby. Me gustaría preguntar, bueno, en primer lugar, si has recibido
por parte del club o de la selección, de la franquicia, apoyo psicológico. Sé que me imagino que en Belga será un poco complicado, pero, pero bueno, ¿cómo te llevabas vos con la salud mental? Si alguna vez tuviste que recurrir a ayuda para superar alguna situación, siempre lo hiciste por tu cuenta, con ayuda de familiares o de amigos. No, nunca recibí de parte del club ni de... Sí, a mí me pareció muy importante el segundo año después de que salimos campeones, que volvimos a salir campeón al final. Me parecía importante meterme no yo, meter a alguien que nos ayude a nivel grupo bueno, veníamos de un campeonato, a cómo esa cabeza no creerse que porque habíamos salido campeones el siguiente año iba a ser todo muy fácil. Y trabajar la parte mental en cuanto a grupo me parecía algo a sumar. Después el entrenador terminó diciendo que no nos hacía falta, que él se iba a encargar de esa idea, pero para que te dé una idea, los primeros tres partidos los perdimos. Entonces, para mí era una faceta muy importante. Creo que lo mental es crucial. Yo me considero de que si hay algo que tengo por ahí que en lo físico no lo tengo, en lo mental sí, me considero bastante fuerte en cuanto a cabeza. Eh, yo creo en mi vida en sí, de que uno tiene que dar todo y entregar todo, y después si llega o no, por lo menos uno se vació y puede irse tranquilo de que dio todo. Esa es un poco mi filosofía. Y eso me ayuda mucho cuando, nada, cuando no, las cosas no se dan cuando uno quiere, de la tranquilidad de decir, yo di todo lo que tenía para dar. Si después se da, espectacular, y si no se da, bueno, por lo menos me voy tranquilo de que hicimos todo lo que se podía hacer para que se dé. Después hay un montón de otros factores. El otro equipo juega, puede llover o no, no sé, por meter ejemplos, de volverse o te lesionás. Todos factores que Sí, uno sí. no puede manejar. Pero si uno manejó todo lo que podía, lo más posible, por lo menos se puede mentalmente quedar tranquilo de que lo que se podía manejar se manejó. Entonces un poco esa es mi cabeza y eso me ayuda mucho como te digo, a pasar frustraciones de no haber sido seleccionado, a pasar frustraciones de haber perdido un partido que era clave o de lesiones inclusive. Sí, en lo mental, acá en Bélgica, como te decía antes, es muy duro el tema del invierno y todo eso, uno se siente un poco solo, un poco oscuro todo, pero también lo que te decía antes de que tengo la fortuna, me considero un afortunado de que mi círculo familiar y de amigos siempre estuvo ahí apoyándome, siempre está ahí, siempre presente, siempre hablando, siempre conectados, y eso es clave. Mi tía es psicóloga, la uso un montón, también. Por eso creo que lo mental es fundamental, y sobre todo cuando empezás a llegar a ese nivel, a veces cuando uno juega muy amateur y juega por diversión, por ahí no le da tanta bola, pero cuando empieza a llegar a niveles competitivos serios, hay mucha presión, se espera mucho de uno, hay muchas frustraciones. Y nada, ahora que estuve concentrando 3 semanas con la selección, los primeros 2 partidos no fui seleccionado, son semanas muy duras. Yo sabía mi lugar desde el equipo, sabía que teníamos jugadores de Pro de 2, competía con pibes que juegan top 14 francés, entonces también entendía que ellos tenían esa posición mucho más favorable que la mía, pero veo en otros jugadores cómo les juegan la cabeza esa presión de no ser seleccionados, de qué tengo que hacer para que me llame, de qué espera él de mí, mi entrenador, y eso en la cabeza juega muy fuerte. Y, y nada, eso en general, y algo que para mí lo más duro del rugby en cuanto a cabeza son el tema de las lesiones. Ahí es donde por ahí todavía hay un vacío de que muchos jugadores necesitan apoyo en ese sentido y a veces no lo tienen, de cómo convivir con eso de que en el rugby está normal. O sea, el rugby son 80 minutos que estás poniendo tu cuerpo en enfrente del otro, es cuerpo con cuerpo chocando, y hay que convivir con el lesionarse, a corto plazo, a largo plazo, a vivir con dolor. eh, y eso a veces en la cabeza de muchos jugadores es complicado. Es Sí, complicado. seguro, seguro. Bueno, yo estoy con una fractura de peroné, así que Claro. estoy en esa. Feli, como nos contaste antes, te tocó ser capitán en Centro Naval cuando te fuiste de tu club. Te tocó ser capitán ahora en Bélgica.
¿cómo agarraste ese rol de tener que capitanear un nuevo equipo? Me gustaría esto preguntártelo ya no solo a nivel Bélgica, sino también a nivel Argentina. ¿Cómo llevas ese rol de líder? Que imagino que si se te da ese rol en los diferentes clubes es porque lo debes hacer muy bien. Eh, Vos desde tu parte. Me gustaría preguntarte por ahí cómo lo organizás, cómo lo llevas en tu cabeza, cuáles son las actitudes que crees que tenés para haberte ganado esa capitanía y ese tan hermoso rol que ser el líder de un equipo. Son procesos, o sea, en Centro Naval fui capitán después de haber estado 4 años en plantel superior. Y acá fui capitán después de haber estado 3 y medio, 3 años en plantel superior también. O sea que son procesos donde uno se va ganando la confianza del equipo, donde el equipo va viendo distintas aptitudes tuyas y va confiando en vos. Y vos también te la vas creyendo para empezar a poner tu figura ahí arriba. Obviamente uno no llega y empieza a hablar, no. Tiene que ganarse su lugar, tiene que demostrar, tiene que... son procesos que se van dando. A mí en general no me gusta, o sea, no me sale ser... no me gusta estar en el foco de la atención, abajo de la luz, digamos, en el spotlight. No soy ese capitán que le gusta mucho el hablar. Me trato de guiarme más por ahí, por pequeñas acciones, por los ejemplos. No sé, si termina el entrenamiento y hay que juntar los conos, bueno, yo lo voy a hacer también. O sea, ¿entendés? Termina el partido, hay que ir a juntar los cubre-H, voy, junto los cubre-H, ¿no? Con ese pequeño ejemplo, eh, nada, vas dando un poco, nada, guiar más por el ejemplo que por las palabras, ¿no? Me parece que esa es por ahí un poco mi cualidad, ponele si se quiere. Y después a mí me gusta mucho para preparar, nada, uno tiene como capitán a veces que dar las arengas y esas cosas, que tampoco es algo que me sale demasiado natural, pero si hay algo que me gusta es buscar algún tema, yo soy comunicador y como buscar algún tema en la temporada que sienta que por ahí pueda empujar al equipo y con ese tema siempre como tratar de ir repitiéndolo y usándolo. Me acuerdo que en el último año de Centro Naval el grupo éramos todos amigos. Éramos un grupo no sé, de los 15 titulares, 10 éramos del mismo grupo de amigos. Entonces, el jugar entre amigos, el disfrutar entre amigos, eso fue un poco el tema y venía todo por ahí. Y acá, por ejemplo, este año tenemos un pack y los forwards también son los backs también son muy grandotes. Entonces, físicamente por ahí dominamos al otro equipo. Entonces, dominar físicamente, cada contacto, cada rack, cada tackle, es y un poco meter en la cabeza al jugador ese concepto para que el tipo salga a dominar al otro equipo. Un poco como los Springboks, ¿viste? El Bomb Squad. Entonces buscar esos temas donde en tus charlas y en tus vas motivando desde ese lado, pero, pero como te digo, por ahí me gusta más guiar por el ejemplo, por ser el primero que pone el tackle o calmar un poco todo que por el hablar. Sí hablo mucho con los referees, eso lo tengo que admitir y me lo dicen mucho también. Soy muy molesto con los referees, entonces también a los entrenadores les conviene que sea capitán porque hablo, si no, a veces me voy. Pero es algo que me cuesta mucho controlar, que lo trato, pero viste, esa argentinidad de lo primero que hacer algún gesto y que bueno, a nivel, cuando me ha tocado estar con los Devils, porque fui capitán también de los Brussels Devils, eh, esta temporada, cuando me ha tocado estar con los Devils o ahora con la selección, que uno juega a un nivel donde el arbitraje es muy bueno, ahí no me pasa. Ahí no hay lugar, no hay lugar, ¿viste? Los árbitros son muy claros, la comunicación es muy clara y se puede haber confundido, pero la comunicación es clara y el tipo, ¿viste? Es determinante. Entonces en eso no me pasa, pero sí en la liga local a veces me excedo como capitán en una charla. Sí, bueno, destaquemos que los arbitrajes en estas ligas, bueno, dejan mucho que desear, digamos. Sí, tenemos de todo, tenemos de todo. A mí en general no me gusta, o sea, yo
cuando en el partido sí hablo mucho, cuando termino el partido haya sido un buen o mal arbitraje, me parece que terminó. Entiendo, me ha tocado ser árbitro de juveniles acá y sé que es un rol súper difícil. Entiendo que sin ellos no se podría jugar. Tampoco, también entiendo que no se les paga, no, no son árbitros que tienen una remuneración impresionante y que uno dice, bueno, este tipo, no, lo hacen muchas veces de un poco más de onda y de pertenecer al deporte y de estar ahí que de otra cosa. Sé que no tienen malas intenciones, entonces, nada, obviamente sí, el nivel de arbitraje no es tope, tienen mucho para mejorar, pero también hay que entender que, bueno, lo mismo nos pasa a nosotros como jugadores. ¿Cuántas veces ha hecho un no-con en las 22? O sea, errores nosotros también tenemos miles y el árbitro también, y hay que vivirlos desde ahí. Obviamente en el partido, con el calor de la batalla, digamos, uno se enerva un poco, pero una vez que termina, la mejor, siempre tengo muy buena onda, muy buena relación con todos los árbitros fuera de la cancha. eh, por esto que te digo, una vez que termina yo no continúo, o sea, pitido final y bueno, si se la mandó y queda ahí, queda como una anécdota. Lo mismo, de hecho yo siempre les digo a los árbitros, cuando me dicen, protesto algo y me dicen, si me confundí, perdóname. Ya está, me hizo jaque mate, porque ya si se confundió, perdonalo, listo, se puede haber confundido. Sin Entonces, duda. entonces, nada, no me gusta mucho hablar del arbitraje, sí, no son los mejores, pero tampoco son los peores, he tenido peores y, y bueno, es lo que hay, sin ellos no se podría jugar. Sin duda, sin duda. Factor importantísimo del juego. Eh, Feli, me gustaría ahora preguntarte por las experiencias que has tenido y me gustaría que nos menciones la peor experiencia sin ánimos de que la entrevista vaya para abajo. Y después de mencionar la peor y el cómo lograste pasarla, que bueno, que subamos para arriba, también contando la mejor experiencia que vos elijas que has tenido en tu carrera como jugador. Y la peor es difícil porque nunca lo había planteado, así como que me sorprende, Sí, creo que todo tiene siempre algo de bueno entre lo malo, entonces hay que también buscarlo de ese lado para pasar esa mala experiencia. Sí, me pasó lo que te contaba hace un rato. En noviembre si me llaman para jugar con la selección, un partido amistoso con Suiza, que era preparativo para esta europeo. Y nada, voy en la semana, obviamente de los de la selección belga, muchos como te contaba vienen de Francia, entonces muchos no me conocían, no sabía quién era. En la selección se habla todo francés, yo francés no hablo, entonces entrar al grupo era difícil porque no me conocían, porque hablaban francés, porque sí me conocían algunos de la liga local y eso sí, tenía buena relación, pero los de Francia medio que te miran un poco de arriba al principio, sin saber quién sos, no confían en vos, no sabes nada, ¿viste? Es difícil entrar. Obviamente el entrenador siempre confió en mí, siempre me dio la derecha. Yo había sido capitán de los Devils, o sea que venía ya con... Tengo 30 años también, o basta. sea que ya venía con más confianza o canchero en ese sentido, pero nada, difícil de entrar ahí. La semana fue de mucho entrenamiento y el jueves dan el equipo y estaba de titular. Mucho apoyo desde el equipo. Claro, una vez que te ven de titular, dice, bueno, listo, hay que convivir con este, hay que apoyarlo, ahora somos compañeros, vamos a jugar juntos, a la mejor. Entonces ahí logro como entrar al grupo. Fue una semana donde yo evolucioné mucho con el grupo, digamos, empecé de no ser nadie a de pronto estar en el equipo titular. Y el viernes jugamos el sábado, el jueves a la noche dan el equipo, viernes a la mañana vamos a entrenar line y cuando salto en un line y caigo, como cualquier line, no es que caí mal, caí como cualquier line que salto en mi vida, me siento algo en la espalda y me quedo duro de las lumbares. Eh, Obviamente en el momento no quería decir, che, me lesioné, quería seguir, quería estar, digo, bueno, se va a pasar, se va a pasar. Seguí entrenando toda la mañana, a la tarde esa mañana voy al fisio, le digo, che, mirá, me parece que me quedé re duro, me hace una movilidad, a la tarde entrenamos de nuevo, era el Capitán Run a la tarde, hicimos unos sprints, yo sprintando con mucho dolor, mordiendo el protector bucal y decir, bueno, hay que seguir. Termina el Capitán Run, esa noche la pasé muy mal, no podía dormir, sentía cuchillos en la espalda que se me clavaban porque estaba bloqueada toda la zona lumbar.
Así que a la mañana siguiente viene el fisio, me dice, ¿cómo estás? No me podía poner las medias, no me podía atar los cordones, no me podía agachar, estaba muy mal. Y tenía que jugar esa misma noche un partido internacional debutando. Entonces le digo al fisio, no, no sé, si me das algo fuerte, que se me pase el dolor, le metemos, pero si no, no. Y bueno, va el entrenador, le comenta todo esto y el entrenador me llama y me dice, mira, no te voy a poder poner en esa situación, o sea, no tiene sentido ponerte a vos a debutar no estando ni siquiera al 100, no estaba al 60, al 50. Entonces, nada, me dan de baja del equipo, imagínate mi frustración de haber estado 5 años acá, jugado débil, haberme preparado todo, que se haya dado la oportunidad, vas a debutar en la semana, toda esa progresión, que me hayan dado en el equipo, toda la emoción de haber... Nada, imagínate todo eso, comunicarle a todos tus familiares que vas a jugar, que llegaste, que... Y el día anterior te quedas afuera, esa misma mañana te sacan del equipo. Imagínate que nada, publicando los equipos en las redes, todo el mundo celebrando, diciendo felicitaciones, merecido, bla, 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 y esa misma mañana me estoy quedando fuera del equipo. Es más, voy al estadio y mucha gente, che, ¿no jugás? Pero si estabas en el equipo, así. Claro. Así que nada, llanto completo, los entrenadores me apoyaron mucho, el entrenador, a la mañana hacemos una movilidad, el entrenador le comunica a los pibes que yo no iba a jugar, que no podía, y me llanto de nuevo, enfrenta a todo el equipo, o sea, la pasé realmente muy mal, por eso te digo, creo que fue uno de los peores de esos momentos, pero bueno, también en mi cabeza empezó todo ese proceso de, bueno, si por lo menos llegaste, o sea, te seleccionaron en la selección, ¿entendés? O sea, mirá todo lo bueno del proceso, mirá toda la semana que hiciste para que te hayan seleccionado, o sea, empezar también a ver toda esa parte positiva de haber estado ahí. Está bien, las lesiones, como te decía hoy, son cosas con las que uno no puede Hacer manejar, o a nada. veces pasan por factores externos, pero yo tenía que mirar todo lo positivo de haber estado ahí, ¿no? Eh, y bueno, todo eso me ayudó, me rescató, digamos. Eso en cuanto al lado negativo, la peor experiencia, si querés, podemos poner esa. Y después de las mejores, hay un montón, porque con Centro Naval jugamos un par de finales, ponele. No eran finales porque no ganabas una copa, pero era salir primero de Grupo 2 en aquella época, cosas así, que eso para mí la vivíamos como final en aquellos momentos. Después perdimos con Delta, pero la cancha está explotada, o sea, esos momentos son increíbles. Finales acá, salimos 2 veces campeones, así que eso también una alegría impresionante. Y bueno, y en la frutilla sería el debut ahora con Alemania el fin de pasado, que como que lo estoy mencionando de a poco, como que todavía me cuesta, porque encima, nada, como que todavía está el proceso, todavía este fin de jugamos que viene, este no, el otro jugamos con Suiza, entonces como que todavía está pasando ahora, todavía no lo miro como desde afuera, ¿entendés? Me cuesta como todavía dimensionarlo un poco. Y encima tuve la suerte de meter el try, que no sé si lo viste, pero fue Sí, sí. un regalo, digamos, Es, que cuando apoyo me quedo como, ¿en serio pasó esto? O sea, ¿en serio acabo de acabo de meter hacer un un try? try. Claro, ¿en serio tengo la foto apoyando un try en un partido internacional? Eh, entonces, como por ahí, como momentos alegres hay un montón, creo que el rugby te los da todo el tiempo. Y para contarte, ponerle otra anécdota, en el Flanders, este torneo que te contaba de TEN, yo hace 3 años empecé un equipo de argentinos. Había jugado con Dendermonde del Flanders, habíamos llegado a la final y cuando subo al escenario le digo a otro argentino que estaba conmigo, le digo, che, el año que viene vamos a hacer un equipo argentino y lo vamos a ganar. ¿Pero sos Y vos el justo creador del había, equipo? claro, lo empecé, Ah, o no sea, yo sabía. y otros chicos más, pero lo empecé, o sea, la idea salió ahí. Entonces, había justo ahí un millonario, un empresario que es sponsor del club, le comento la idea y me dice, si vos armas un equipo argentino, yo te sponsoreo. Y entonces le doy la mano enseguida y le digo a los pibes que vivían conmigo argentinos, le digo, che, armémoslo, este pibe ya no me sponsorea. Y ahí, bueno, entre varios pibes, entre Lucas, este chico que te decía argentino que vino conmigo el primer año, los que vivían conmigo en ese momento, éramos 5 o 6 argentinos, empezamos a decir, che, tengo este sponsor. Mi jefe de acá, que también es empresa sponsor del club, también me sponsoreó.
nada, entre varios sponsors que logramos y los chicos llamando amigos y qué sé yo, lo armamos. Y el primer año salimos campeones. Jugamos el primer año y salimos campeones. Entonces, ese torneo también, ese momento de salir campeón con ese equipo argentino que uno había creado, éramos 25 argentinos festejando en la cancha, que habíamos Nada, ganado el torneo, tremendo. qué sé yo, eso fue impresionante. Y todos los años lo hacemos, o sea, ya este es el cuarto, va a ser este año, o sea, ya jugamos tres, en dos salimos terceros y en uno el primero lo campeonamos. Y este año ya estamos armando para que vengan de nuevo. Eh, Tremendo. nada, todo a pulmón, ¿viste? Somos 20, 25 argentinos, se quedan todos a dormir acá en la casa. Eh, con los sponsors compramos comida, con los sponsors pagamos las camisetas y después, nada, cada pibe se paga su viaje hasta acá, o sea que eso corre por su cuenta, pero la inscripción la cubrimos con los sponsors también. O sea que se arma un ya se armó una comunidad, tenemos un grupo en WhatsApp donde somos creo que 45 argentinos que hemos, entre los 3 años, algunos repiten todos los años, algunos vinieron el primer año y vienen este, otros vinieron un año solo y ya no pudieron o se volvieron a Argentina, pero la comunidad quedó y nada, y hoy en día tenemos, como te decía, 45 contactos jugando en todo lado, que todos se conocen con todos, jugaron con todos. El año pasado fue uno de los años más federales, porque teníamos pibes de Tucumán, la Patagonia, a Misiones y Mendoza, o sea, de todos los puntos cardinales. Así que, nada, hermosa experiencia también para contar en las buenas. Te iba a preguntar por alguna anécdota graciosa, pero la verdad que yo el equipo de argentino en el Flanders lo había visto hace rato y bueno, me sorprendiste porque no tenía ni idea de que lo habías creado vos. Así Y que, sí, yo por ahí tiré un poco así la idea, fueron varias las manos que lo fuimos creando, ¿no? O sea, hoy en día, no sé, hay uno que tiene un contacto en España de la marca de camisetas, entonces es el que se encarga de diseñarlas y armarlas. eh, Otros por ahí buscan jugadores, hay uno que hoy en día jugó el primer año y hoy en día es el coach. Hay otro que siempre fue el fisio, entonces viene solo a ser fisio. Entonces, obviamente la pasa increíble, joda, todo, ¿viste? Hay fiesta, nos divertimos, pero uy, él no viene a jugar, es el fisio. Así que nada, todo muy divertido. bien, bueno, Feli, ya llevamos un ratito largo, se va terminando la entrevista. Antes que nada, me gustaría preguntarte sobre qué habilidades o qué aptitudes crees que fueron cruciales en tu vida bueno, para haber llegado a donde estás hoy en día. Y en particular, me gustaría que si podés aconsejar a cualquier chico que ponele que está en Argentina, que está en España, en cualquier liga, cualquier país, y recibe una oferta de Bélgica, qué consejos le podrías decir o qué es lo que te gustaría haber sabido a vos antes de haber llegado a la liga belga? Bueno, en cuanto por ahí las aptitudes que vos hablabas, a mí me gusta mucho hacer foco en lo que es el trabajo invisible. Eh, me gusta mucho apuntar ahí porque qué sé yo no me considero un jugador talentoso. Y tampoco me considero un jugador con... no, no tengo tamaño. O sea, para la posición donde juego soy chico. Entonces, no tengo talento y tampoco tengo tamaño. Pero me parece que el trabajo invisible, si se quiere, eso que por ahí, lo que dicen, viste, que ves el iceberg, ves la punta sola. Mira, el loco debutó en Bélgica, sí, pero abajo hay todo un trabajo que por ahí uno no ve y que nada, lo decíamos hoy, de comer bien, de acostarse temprano, de ir al gimnasio, de nada. Yo relegué un montón de cosas en mi vida. Mis amigos me dicen a veces, o ahora cuando hablamos por lo de Bélgica, me dicen, y pensar que a aquella fiesta vos no querías ir nunca porque jugabas al otro día, porque tenías que entrenar, o porque... eh, nada, eso para mí es por ahí mi cualidad, lo que te decía hoy de la parte mental, ¿viste? De decir yo doy todo hasta... o sea, tengo ese objetivo y voy a dar todo para ese objetivo. Después, si se da o no, bueno, será un resultado que veremos luego, pero por lo menos en el proceso yo me voy tranquilo de que se dio todo. Ese es un poco por ahí mi fuerte. Después en la cancha, bueno, podés ver, sí, taclea bien, es bueno en esto, es bueno en aquello, sí, puede ser, pero
pero esos son por ahí más detalles. Si vos estás muy fuerte en lo mental y si haces todo lo posible para llegar a un objetivo claro, también ser realista con eso, con los objetivos, ¿no? O sea, yo obviamente, no, yo siempre supe que no iba a jugar en los Pumas, siempre supe que no iba a jugar en top 14 francés. Entonces apunté a donde creía que me daba para ir. Sí, cuando yo fui a ver partidos de Bélgica y veía por ahí los que jugaban en mi posición, decía, che, yo con este pibe por ahí compito. Entonces me apunté ahí. Digo, bueno, Sí, ahí puedo ir. Pero no le voy a competir a Matera y Marcos Kremer, tampoco soy boludo. Entonces nada, ponerse objetivos claros y mandarle. Y después consejos para Bélgica, eh, qué sé yo, es complicado. Siempre para mí, en el club donde vayas, al país que vayas, es un poco tirarse a la pileta porque clubes hay de distintos tipos, con distintos contratos, con distintas ayudas, con distintos métodos, hay de todo, inclusive acá en Bélgica mismo. Ahora hay un argentino que vive en Mons, que es otra ciudad al sur, y juega en un club que se llama Framery, que nada, le han conseguido laburo en el club, él está contento, pero el club es bastante malo, y eso es algo que no podés saber en cuanto a nivel, digo. Los chicos, es un club que por ahí, el club no es feo, está bueno, pero los chicos del club no tienen tanta cultura de profesionalismo. Entonces él me cuenta y me dice, nada, viven de joda, chupan más de lo que entrenan. Y entonces en ese sentido te frustra un poco el decir, nada, me fui a hacer la experiencia y terminé en un grupo donde era más ir de joda que jugar. sí, Y eso no lo podés saber hasta que estás ahí, entonces es difícil aconsejar. Yo lo que sí recomiendo es que, nada, que se tiren, que hagan la experiencia, que la disfruten, que, viste, la experiencia propia es la mejor. Hablar desde mi lado por ahí, yo te cuento maravillas de este club y viene alguien y la pasa muy mal, o no le gusta. Entonces, también depende de cada uno, las personalidades son muy diferentes, cómo uno conecta con el lugar, cuáles son sus pretensiones, cuáles son sus objetivos. Hay un sinfín de aristas que yo no podría, sí, de variables que yo no podría barajar. Yo recomiendo que la experiencia la hagan, porque está buenísimo viajar, jugar, conocer, eh, y después que mantengan su esencia. Yo algo que siempre le digo a los chicos que vienen acá es, si a vos te trajeron acá es por algo, es por cómo eras vos y por cómo mostraste que eras en tu video, en tu CV, Entonces, sé vos mismo. Si el entrenador te dice, yo quiero que hagas esto, no, vos sé vos mismo. Después si no se da, o si el entrenador no machea con vos, bueno, saltarás a otro lado. Si sí. te irás, volverás, te vas a otro club, no sé. Pero sé vos mismo y disfrutá la experiencia. Para mí es un poco eso, el único consejo que le daría. Después cada uno viva su experiencia a su manera y que la disfrute. Bueno, pero sin duda que es importantísimo recalcar eso, que a veces por el fin o por lo que buscan los jugadores se nos olvida un poco disfrutar de ese proceso, así que me parece muy importante que lo recalques. Feli, por mi parte, no me quedan más preguntas, creo que ha sido completísimo, creo que tu experiencia nos deja a todos los que estamos escuchando, porque yo soy un oyente más. eh, Bastante interesado sobre todo. Me gustaría antes de terminar volverte a ceder la palabra para que menciones cualquier otra cosa que no hayamos hablado que te guste compartir, puede ser de lo que sea. Y por último me gustaría que nomines a tres jugadores que te gustaría que pasen por el podcast, que te gustaría que cuenten su experiencia. La idea es, bueno, que como te comentaba en la previa, es que sea un poco muy diverso, encontrar jugadores bueno, que te cuentan, como nos contaste vos, el lado B, de que hay cosas que no son tan buenas en la profesionalidad, en la liga belga, como viene otro de cualquier otra liga y te cuenta lo bueno y lo malo que es una realidad que también hay que decir, ¿no? Sí. No, bueno, para cerrar, agradecerte. La verdad que está buenísimo la iniciativa. Eh, Como hablábamos en la previa, hoy en día hay jugadores de rugby en todos lados. O sea, tenés jugadores.
los que juegan en la selección en Francia, todos me dicen, no, en el club tenemos dos o tres argentinos, acá en Bélgica mismo nosotros somos cuatro en la casa y otro en otro club. eh, Vas a Holanda y todos tienen algún argentino. Así que nada, está repleto por todos lados. Y en cuanto a las nominaciones, no, perdón, te decía, entonces agradecerte un poco esta iniciativa, este programa, está buenísimo. Nada, ojalá siga creciendo y te vaya bien, porque está bueno darle esa visibilidad. El rugby está creciendo un montón en todos lados y a veces por ahí, nada, los grandes medios, ¿viste? Y todo eso se queda con las grandes imágenes y obviamente con los grandes éxitos del rugby argentino por todos lados, que es un montón, pero se oculta o no se visibiliza este pequeño mundo que es el rugby de abajo, que también está dando sus frutos, porque como decíamos, en el seleccionado de España hoy en día, no sé, que tenés 7 8 argentinos. Bueno, yo tuve la suerte de estar en el de Bélgica, en el de Croacia creo que había un argentino, en Lituania creo que hay dos. eh, Hay un montón en un montón de lugares y a todos los lugares donde habla argentino siempre algunos se mete en algún seleccionado o en algún grupo importante. Así que está bueno darle también visibilidad a todo eso. En cuanto a nominar gente, me la pone difícil porque no sé cuáles son sus realidades, pero ponele, en mi club de la Barría está Joaquín Yaquiche, un chico que jugó Mundial M20 el año pasado, es Pilar de Cuba ahora, y estaría buenísimo, nada, por ahí que como un pibe que salió de la Barría, llegó a un Mundial de Pumita, fue el primero, que fue un Mundial Pumita, y la experiencia de eso, de Pumita, ¿no? De vivir esa experiencia de tener 19, ir a jugar un mundial, meterse en ese plan de alto rendimiento, todo ese mundo que yo no lo viví, no estuve ni cerca, así que nada, debe estar interesante. Después, en Italia tengo un amigo de Luján que jugó contra mí, Tute Minervino, que juega top 10 de Italia y la está rompiendo. También jugó Pumita y es un pilar que jugó Argentina 15 también, que tiene muy buena trayectoria, que también te puede contar un lindo lado del rugby italiano. Y después tengo Thiago Fernández Gil, un formoseño que se fue a hacer Espoir en Francia, un animal, vino a jugar con Argentim hace 2 años y un animal, y hoy en día está jugando, me parece, Nacional E2, que es la cuarta de Francia, pero bueno, se fue de muy chico a Francia, hizo Espoir en Francia, creo que en un equipo de Pro E2 y ahora está en Nacional E2, así que también te puede contar un poco el lado de las categorías más de abajo de Francia, que son muy interesantes, y sobre todo el haber hecho Espoir, que muchas veces los argentinos van derecho a jugar de grandes, pero el haber jugado Sí, SPOA es un proceso que en Francia uno cuando, para no ser considerado extranjero, tiene que haber hecho SPOA. Entonces, el haber hecho SPOA te da la facilidad de no contar como extranjero. Entonces, si hiciste SPOA, te pueden buscar clubes de arriba con más facilidad porque no le ocupás cupo de extranjero. Y bueno, ese lado te lo puede contar muy bien él, seguro. Y es otro lado interesante, otra arista interesante, teniendo en cuenta que por ahí uno cuando ve Francia ve Top 14 o Pro de Do, no sé, el caso de Gorrisen, Bruni, Bosch, Deli, no sé, hoy en día Francia está repleto de argentinos en Top 14. Pero bueno, ese lado B es los 1.000 argentinos que hay que están jugando en Nacional 2, Federal 1, Nacional 1. Francia tiene 7 categorías profesionales y semiprofesionales. Tengo un amigo jugando en sí. Dermonde que ahora está jugando en Federal 3. O sea que le pagan todo, ¿eh? O sea, es la séptima categoría de Francia y él está jugando contratado. O sea, es una locura. Bueno, Feli, en primer lugar, agradecerte a vos muchísimo por el tiempo y por la buena onda para la entrevista. Como vos dijiste, a mí si hay algo que me llena es que todas estas historias sean contadas, la verdad, y que podamos compartir todos los que estamos por ahí en la misma situación, estas experiencias, las que tiene cada uno. Y como esta última pregunta que te hice, el darnos una mano cuando uno tiene una oferta por ahí de Bélgica y vos decís, ¿hay rugby en Bélgica? Sí. En Rumanía, en Polonia, un poco ir por todo el mundo.
Así que bueno, agradecerte de nuevo muchísimo por la buena onda y agradecerle a todos los que nos están escuchando. Nos vemos la próxima semana con otro episodio más. Dale, gracias Adiós. Bruno, un abrazo grande.